Mateo capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 5. Mateo capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 5. Leemos. Dice así la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo no puedes decir a tu hermano: déjame sacar la mota de tu ojo, cuando la viga que está en el tuyo es más grande? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Hemos estado hablando, esta es ya nuestro tercer sermón con relación a esta sección del capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 5, y la intención nuestra es poder concluir esta parte con esta, valga la redundancia, con esta tercera parte hoy. Y empezamos la semana pasada hablando sobre el juzgar, y dijimos que nuestro Señor nos insta a que nosotros debemos ser moderados a la hora de nosotros juzgar, y que nosotros debemos juzgar. Se nos hace un llamado a nosotros a juzgar con un juicio justo. Dijimos que la iglesia ha pasado por momentos, por diferentes etapas, por diferentes momentos, y ha vivido etapas donde los hombres de Dios en esas etapas, en esos momentos, han defendido la verdad de Dios con su vida, han defendido la verdad de Dios con todo su ser, y que han sido hombres honrados por la iglesia porque fueron capaces de dar su propia vida por lo que creían. Y dijimos que no es lo que nosotros vivimos en la época de hoy, sino que en la época de hoy nosotros tenemos un creyente light, un creyente que ligero, un creyente que no defiende sus principios, un creyente que no defiende lo que cree, un creyente que lo único que le interesa es poder codearse, es poder relacionarse, es poder caer bien y más nada, y no defender los principios bíblicos, los principios teológicos. Y dijimos que hay principios, hay temas cardinales en la Biblia que nosotros no podemos negociar, y dijimos que hay otros temas en los que podemos estar en desacuerdo, y que podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Eso hablamos. En medio de esto hablamos de nuestras posturas, de la hipocresía que hay en algunos cristianos que dicen ser cristianos, y a la hora de la verdad su forma de actuar, su actitud, dice mucho o da mucho que decir de esa persona como creyente. Dijimos también que el Señor no está prohibiendo todo tipo de juicio. El Señor está prohibiendo aquí un tipo de juicio, y por eso citamos a Juan capítulo 7, versículo 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dijimos que el Señor no está prohibiendo los juicios, sino los juicios en sentido general, sino los juicios parcializados. Todo juicio parcializado e hipócrita, el Señor lo está aquí juzgando en esta sección del Sermón del Monte, prohibiendo la ligereza nuestra a la hora de juzgar. Y hablábamos bastante extenso con relación a esto, sobre cómo nosotros somos capaces de juzgar de manera ligera, sin nosotros conocer a la persona, sin nosotros tener muchas informaciones, simplemente por apariencia, simplemente por vista, sin tomar en consideración ningún detalle, porque nosotros entendemos que todo el mundo, nosotros no chanceamos a nadie, sino que nosotros solo nos chanceamos nosotros mismos. Y esta idea de juzgar la idea del Señor de juzgar, es que nosotros debemos ser cuidadosos a la hora de juzgar. Y citamos a los Corintios, que fue donde concluimos hablando
Primera carta a los Corintios capítulo 6, leímos desde el versículo 1 y ahí hablamos como el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que si no habían personas maduras que juzgaran entre ellos, que cuando ellos tenían pleito iban entonces ante los inconversos, ante los no creyentes, y con ellos entonces eran su pleito, iban donde el alguacil, y el alguacil era, y Pablo le dice, no hay entre ustedes una persona madura que pueda juzgar. Y vimos entonces ahí que el Señor no está prohibiendo el juicio como tal, sino que el Señor lo que está haciendo es diciéndonos a nosotros que debemos tener cuidado a la hora de juzgar, para que entonces cuando nosotros juzguemos podamos hacerlo con un justo juicio o con un juicio justo. Quiero que empecemos hablando en esta mañana, en nuestra tercera parte de esta sección, sobre lo que es una motivación correcta. El Señor nos está demandando, aquí en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, nos está demandando una motivación correcta a la hora de juzgar. Una motivación correcta a la hora de juzgar, y ahí está el gran problema en lo que es la motivación. Lo que yo hago debe estar motivado por una pasión por Dios, por el deseo de glorificar a Dios, y mi pasión y mi deseo debe estar permeado de la gloria de Dios y debe apuntar a Dios. Y si mi motivación es Dios, entonces mi juicio será un juicio justo. La motivación de Cristo era dar gloria al Padre, y el Padre era dar gloria al Hijo, para que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tenga como motivación central la gloria de Cristo. Pero hermano, no es que nosotros digamos que lo que nosotros hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No es que nosotros constantemente podamos repetir que lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No, no es eso. Es que lo que yo hago se ve y da gloria a Dios. Al yo hacer, la imagen de Dios es engrandecida en la mente de los demás. Porque el crédito no es mío, es de Dios. Al yo hacer, esa imagen de Dios es engrandecida en la mente del que ve las cosas que yo hago, porque las cosas que yo hago tienen un norte y tienen un fin, y el fin último de las cosas que yo hago debe ser la gloria de Dios. La motivación de las cosas que yo haga debe ser la gloria de Dios. La motivación de las cosas que yo pueda decir, hacer o pensar, el fin último de todo creyente debe ser la gloria de Dios, y debemos estar motivados por la gloria de Dios. Y hermano, no nos llamemos engaños. Nosotros tenemos la capacidad, nosotros poseemos la capacidad para nosotros decir que las cosas son para la gloria de Dios, pero al final lo que nosotros buscamos es nuestro propio reconocimiento. Al final lo que nosotros buscamos es aplauso, que la gente nos reconozca, y que todo nuestro hacer, decimos, es para la gloria de Dios, pero nosotros estamos esperando que alguien nos reconozca. Nosotros estamos esperando que alguien pueda decir, oh, pero qué bien lo hiciste, oh, pero esto, oh, pero aquello, y que alguien pueda exaltarnos. Y si es así, no es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, cuando a mí lo único que me importa es agradar a Dios con las cosas que yo haga. Es cuando yo vaya a hacer las cosas, yo me cuestione y yo diga, ¿estoy yo agradando a Dios con esto que yo voy a hacer, o con esto que yo estoy haciendo? Nuestra motivación, incluso en el juzgar, debe ser para la gloria de Dios. Yo debo juzgar para la gloria de Dios. Y si yo voy a juzgar para la gloria de Dios, entonces mi juicio va a ser un juicio atinado, va a ser un juicio motivado, y va a ser un juicio dirigido por la palabra de Dios, porque mi motivación está centrada en Cristo. La motivación de la iglesia debe estar centrada en Cristo. Todo cuanto hace la iglesia, todo cuanto hace el creyente, todo cuanto tú haces debe estar motivado por la gloria de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice el apóstol Pablo allí: en conclusión,
ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo empieza con la necesidad más básica, que es comer y beber, y luego encierra lo demás en un todo, y en ese todo lo encierra todo, porque si es todo no lo va a encerrar menos. En ese todo lo abarca todo, cubre todo lo del ser humano, y dice que todo, absolutamente todo debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que podamos decir, incluso si el tú comer es para la gloria de Dios, si el tú beber es para la gloria de Dios, eso que es simple, que es una necesidad básica del ser humano, imagínate cuánto más las otras cosas que no tienen nada que ver con lo que es tu alimentación. Tu alimentación debe ser para la gloria de Dios, tu interactuar con los demás debe ser para la gloria de Dios, tu trabajo debe ser para la gloria de Dios, tu servicio debe ser para la gloria de Dios, tus dones deben estar para la gloria de Dios, al servicio de la iglesia, y todas las cosas, no importa el nombre que tengan, deben ser para la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya sea que coman o sea que beban, cualquier otra cosa que hagan, deben hacerlo para la gloria de Dios. Conducir para la gloria de Dios. Criar madres para la gloria de Dios. Relacionarnos como pareja para la gloria de Dios. Como hermanos para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros somos debe ser para la gloria de Dios. Todas nuestras prácticas están incluidas en ese todo que dice el apóstol Pablo. Todo lo que nosotros hagamos, en ese todo están incluidas todas nuestras prácticas. Mi intención entonces debe ser dar gloria a Dios en todo cuanto yo haga. Repito eso, mi intención debe ser entonces dar gloria a Dios en todo cuanto yo haga. Todo lo que tú hagas debe tener como intención dar gloria a Dios en todas las cosas que tú haces. Lo que debe alimentar mi motivación, lo que debe alimentar mi pasión, debe ser su gloria. Y ahora yo debo analizarme a ver si todo cuanto yo hago está dirigido en torno a la pasión por Dios o a una autosatisfacción. Yo debo hacer un autoanálisis. Yo tengo que ver para quién yo obro, para quién yo hago, para quién ese todo que dice el apóstol Pablo está dirigido. Si está dirigido para la gloria de Dios, para yo exaltar a Dios, para yo engrandecer el nombre de Dios, o ese todo está dirigido en mí para yo autosatisfacerme. Dice un autor, dice que la iglesia es un grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió a precio de sangre y que el Espíritu Santo regeneró para proclamar su gloria por toda la eternidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo, y nosotros hemos sido salvos, hemos sido regenerados por Dios con el propósito de Dios poder proclamar su gloria a través de la iglesia en este mundo corrupto, en este mundo perverso, en este mundo lleno de maldad. La gloria de Dios debe brillar en la iglesia. Y aquí vemos en Mateo capítulo 7, vemos cómo Cristo enfrenta nuestra motivación. Y cuando Cristo dice que no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con el que tú juzgues tú serás juzgado, Cristo está tocando de cerca nuestra motivación a la hora de juzgar, y Cristo está diciendo que cuando tú tengas una motivación, cuando tú tengas una situación, a la hora de juzgar, no piense en ti. Cuando tú tengas un problema, una dificultad, no piense en ti. Cuando tú tengas una confrontación, no piense en ti. Cuando tú tengas un problema, no piense en ti, piensa en la gloria de Dios. Y si nosotros pensamos en la gloria de Dios, entonces nosotros pasamos a un segundo plano. El problema es que a veces nosotros somos el primer plano y Dios es el segundo. Debemos evitar decir cosas falsas,
porque ese es en el contexto en el que Cristo está hablando aquí en el capítulo 7. Debemos evitar decir cosas falsas. Dice Éxodo capítulo 23, versículo 1, no divulgues informes falsos. Dice en la Reina Valera, dice, no suscitará rumores falsos, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo perverso. No seguirás a la mayoría para hacer el mal. No testificarás en un pleito inclinándote a la mayoría para pervertir la causa. O sea, el propósito tuyo en intervenir en un conflicto con una persona no debe ser porque a ti hay alguien que te agrada de esa persona y porque tú estás apoyando a alguien. El propósito tuyo a la hora de tu intervenir debe ser glorificar a Dios a través de cualquier intervención. Proverbios 11:3, a los justos lo guía su integridad, a los falsos lo destruye su hipocresía. Cristo dice, no juzguen para que no seas juzgado, porque con la vara con que tú midas a ti te van a medir. Y el versículo 5 dice, hipócrita. O sea, tú estás siendo hipócrita, tú estás fijándote en lo que el otro tiene y tú estás mirando hacia afuera. Y cuando tú miras hacia adentro, y si tú te detienes a mirar hacia adentro, tú te vas a dar cuenta que el problema es mayor. Proverbios 18:8, los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Eso, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera dice, la palabra del chismoso parecen suaves y penetran hasta los recónditos del ser. Parecen suaves, son deliciosas. Entonces, lo primero que dije es que debemos ser ¿qué? ¿De qué hablé? No. ¿Cuál fue el primer punto que hablé? Que debemos tener una motivación correcta. Lo primero es que debemos tener una motivación correcta. Y lo segundo es que debemos ser moderados al pensar en nosotros. Ser moderado al pensar en ti. Tú tienes que ser moderado al pensar en ti. Hay gente que tú lo pone a describirse y tú dices, no, pero ¿y a quién es que está describiendo? A Jesús. No está bien, está diciendo Jesús aquí que nos concentremos en el problema pequeño del ojo de nuestro hermano. No está bien. No está bien mientras nosotros ignoramos el gran problema que tenemos nosotros, que distorsiona nuestra visión. Nosotros tenemos un problema mayor y ese problema mayor distorsiona mi visión, y como distorsiona mi visión, yo no tengo la claridad suficiente para yo poder ver y socorrer al otro. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también pueden ser tentados. El apóstol Pablo está diciendo aquí, a la hora de ustedes juzgar, no sean tan implacables, y recuérdense que también ustedes son seres humanos y que también ustedes no están exentos a ningún tipo de tentación. Y a la hora de ustedes juzgar, tienen que juzgar con amor, porque de la misma manera que ustedes lo hagan a uno, así mismo se lo van a hacer a ustedes en el momento que. Y eso a mí me hace recordar uno que ha visto tantas cosas. Uno ha visto líderes juzgar cosas, decir cosas, y al final de la jornada entonces ellos salen desacreditados por las mismas cosas que ellos atacaban. Ellos salen del ministerio y salen desacreditados por las mismas cosas que ellos atacaban, con la misma cosa que ellos eran implacables. Esa misma cosa con la que ellos eran implacables, ellos salen desacreditados con esa misma cosa. Y yo me pregunté en algunas ocasiones, pero ¿y por qué? Bueno, la respuesta es que nosotros perseguimos los pecados nuestros en los demás y los conocemos y sabemos tan bien cómo son los pecados, y cuando una persona está haciendo algo mal, y cuando está haciendo incorrecto, y cuando está juzgando, y cuando está haciendo algo negativo, y cuando está haciendo algo para dañar. Nosotros lo sabemos a la perfección, pero lo sabemos a la perfección porque es lo que nosotros hacemos y es nuestro problema, y nuestro problema lo vemos reflejado en los demás.
El que se cree justo, hipercrítico, ignora sus propias faltas graves, mientras se ocupa de la falta de los demás, ignora sus propias faltas. Es posible que yo esté concentrado en el problema de los demás y olvide mis propias faltas. ¿Es posible eso? Mira lo que dice Jesús. Es un texto que yo he citado varias veces, pero igual lo voy a citar hoy. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice Jesús: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. Algunos que se creían justos, o sea, ellos no eran justos, ellos se creían justos. Y al creerse justos, ellos entendían que ellos eran el centro de atracción y que cuando Dios miraba la tierra, era imposible Dios pasarlo por alto a ellos. Se creían justos. Y como ellos se creían tan perfectos, tan justos, tan acabados, ellos despreciaban a todo el mundo porque ellos eran lo mejor. Ellos eran una casta especial que Dios creó para que esté en esta tierra. Y la parábola que Jesús narra: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos, etcétera, etcétera. No quiero leer la parábola completa, pero la parábola de aquel hombre que está allí orando, el otro que está en pie, y el que está en pie está diciendo: Señor, gracias, porque yo no soy como este. Yo soy un hombre que yo ayuno 8 veces a la semana. Yo soy un hombre que oro 7 veces al día. Yo soy un hombre que ayudo a los enfermos. Yo hago tal cosa, yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero yo no soy malo como este. Porque se creía una persona especial, porque entendía que era especial porque hacía, y tú no eres especial porque hace. Tú eres especial porque tú vives para la gloria de Dios, y porque lo que tú haces, tú no lo haces para una autosatisfacción. Y lo que este hombre tenía era una autosatisfacción, y todo lo que hacía era para él engrandecerse. Era un ególatra, era una persona que solo le importaba que los demás vieran lo que hace, para él enaltecerse y para sentirse grande, y para él compararse, y para poder decir: yo no soy como este, yo no soy como aquel hace esto, aquel hace aquello, pero yo no, yo soy un santo. Y eso automáticamente lo descalificaba. Aquel pecador insignificante que estaba allí de rodillas y que no quería ni siquiera levantar la voz, solamente decía: Señor, sé propicio a mi pecado, Señor, perdóname, que yo soy pecador. Y Cristo dice: ¿quién de los dos salió justificado? ¿El arrogante? ¿El pedante? ¿El pechito? ¿Cuál de los dos salió justificado? Y por supuesto que no fue él que salió justificado. El que actúa de esta manera ni se conoce a sí mismo ni conoce a Dios. El que actúa de esa manera ni se conoce a sí mismo ni conoce a Dios. Y por eso una persona que no conozca a Dios, una persona que no se conozca a sí mismo, es incapaz de juzgar a otro. No tiene la capacidad para poder juzgar a otro, porque su motivación será una motivación incorrecta. La motivación de una persona así será sus propios logros, sus propias hazañas. Y entonces eso es una motivación incorrecta. Lo primero es que tú debes conocerte. Lo segundo es que tú debes conocer a Dios. Es lo primero. Conocer a Dios te lleva a conocerte a ti. El orden es al revés. Tú conoces a Dios, y después que tú conoces a Dios, entonces tú te conoces a ti. El no conocer a Dios y el no conocerte a ti, eso obstruye tu visión. Pero hay personas que conocen a Dios. Usted me puede decir: y no se conocen. Sí, la ecuación debe ser doble. Si no tienes una visión clara de ti mismo, tú no estás en la capacidad de poder juzgar a otros. Si tú no tienes una visión clara de quién es Dios, si tú no tienes una visión clara de quién eres tú no vas a poder tener una visión clara de los demás. Tú no sabes cómo manejar una situación a la hora de juzgar, porque tú no sabes las dos cosas elementales que tú tienes que saber: es quién es Dios y quién eres tú. Romanos capítulo 12, versículo 3.
por la gracia que me ha dado, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con cordura o con moderación, según la medida de la fe que Dios le ha dado. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que nosotros debemos valorar, pero no en exceso, nuestras capacidades. Lo mejor no es lo que tú tienes. Lo mejor no es lo que yo tengo. Lo de mayor importancia no es lo que tú tienes. Lo de mayor valor y lo de mayor valía no es lo que tú tienes. El apóstol Pablo dice que debemos hacer una valoración precisa de nosotros mismos. Y hay personas, digo así porque hay personas que lo que ellos tienen es lo bueno y lo que los demás tienen o lo que los demás consiguen no sirve, porque como todo lo de ellos es bueno, como todo lo de ellos es de gran valor, ellos sobreestiman lo que tienen y ridiculizan lo que los demás tienen. Y eso es lo que está atacando el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, dice el apóstol Pablo, versículo 3, si alguno cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, a su debido tiempo, cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Vuelve de nuevo el apóstol Pablo aquí a decirnos lo que él entiende. Hermanos, cuando nosotros hacemos una sincera valoración de nosotros mismos, nosotros no quedamos con la frente en alto, sino que nosotros quedamos mal parados. Cuando nosotros, repito eso, cuando nosotros hacemos una sincera valoración de nosotros mismos, nosotros no quedamos bien parados, no quedamos con la frente en alto, todo lo contrario. Nos damos cuenta lo que nosotros somos y nos damos cuenta que no tenemos razones para nosotros presumir, porque no somos nada, y lo poco que nosotros tenemos nos lo ha dado el Señor, y no hay cosa alguna que yo pueda presumir, porque todo cuanto tengo, incluso mi propia vida, le pertenece a Cristo. Primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo 12, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme en su servicio. Anteriormente, oiga el apóstol Pablo describiéndose él. Si usted, hay gente que hoy que usted lo pone a describir y le dice, ¿cómo tú eres? Descríbete. Yo soy una persona bonita, una persona que no le hago un mal a nadie. Yo no le hago un mal a nadie. A quien no le doy no le quito, a quien no le hago un mal no le hago un bien. Yo soy una persona así, yo soy una persona clara y no wanda, yo soy clara. Y yo soy una persona, y se empiezan a describir, y tú empiezas a escucharlo, y tú dices, no, pero increíble. Pero te queda un momentito con esa persona, y tú dices, pero como que no me da lo que ella me dijo con la forma en la que habla. Pero como que no me da lo que me dijo con la forma en la que se comporta. Como que no me da lo que me dijo con la forma en la que trata a los demás. Y te das cuenta que hay una discrepancia entre lo que esa persona dice describiéndose y lo que esa persona lleva a la práctica. Amén. Versículo 13. Anteriormente, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se está describiendo. Si de haber sido yo omito esa parte. Pero es el apóstol Pablo que se está describiendo. Anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor
y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo. Actuaba con ignorancia, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así que vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Oye, como el apóstol se está describiendo como el peor de los pecadores. El apóstol está diciendo, aquí no hay gente malo, el malo soy yo. Si aquí había uno malo, era yo. Y Cristo me salvó. Y yo le agradezco a Dios porque esa gracia sobreabundante se derramó en mí. El apóstol Pablo está diciendo, yo no tenía ningún tipo de condición, sino que la gracia de Dios fue la que me hizo, porque yo era un blasfemo, yo era el peor de los pecadores y Cristo me salvó. Yo te pregunto en esta mañana, si a ti te tocara hacer una autobiografía de quién eres tú, ¿qué tú dirías? ¿Cuáles serían tus palabras para describirte? El apóstol Pablo nos hace un llamado a que nosotros podamos pensar de nosotros con cordura. Y Pablo está diciendo que nuestro juicio, a la hora de pensar en nosotros, que sea un juicio sano, que pensemos de nosotros mismos con sobriedad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ustedes se dan cuenta que la mayoría de nuestros problemas y de nuestros conflictos que nosotros tenemos con los demás es precisamente porque nosotros tenemos un alto concepto de nosotros errado. Que nosotros nos creemos superiores, que nosotros creemos que somos los mejores, que nosotros no creemos que somos el último Ice-T del desierto. Es porque nada más no es lo otro. Nosotros creemos que nosotros somos los mejores, y como somos los mejores, a mí eso no se me hace. Mira lo que me dice, pero tú verás, porque... Y todo gira alrededor de porque yo, porque a mí, porque a mí, porque esto, gira alrededor de nosotros. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros lo que somos es pecadores y que la gracia de Dios nos ha salvado. Y nosotros debemos actuar agradecidos y debemos tratar a los demás, no como si ellos fueran siervos de nosotros, sino como si los demás fueran superiores a nosotros. Y yo vuelvo y pregunto, ese no es el problema de nosotros hoy. Porque hay conflicto y porque hay tantas guerras. No es nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra prepotencia. No es que nos hace a nosotros tener conflicto. Cuando nosotros pensamos de nosotros con un concepto muy alto, tan alto que a veces ni nosotros mismos no lo creemos. No nos lleva eso a conflicto, nos llevan conflictos de pareja. Porque a veces yo me creo una cosa que yo no soy. A veces ella se cree una cosa que no es. Y nos olvidamos que nosotros no estamos para echar pulso y para echar pleito, que no es una lucha libre que nosotros tenemos en la casa. Pregunto, ¿pensamos nosotros con sobriedad de nosotros mismos? O sea, se lo voy a dejar de tarea. Tú piensas con sobriedad de ti. O tú tienes un concepto muy alto de que tú entiendes que tú eres tú y los demás no son ellos. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de ti? Pablo nos hace un llamado a mirar hacia adentro. Y cuando nosotros miramos hacia adentro, nosotros podemos contemplar la misericordia de Dios. Cuando nosotros miramos hacia adentro y nos miramos nosotros hacia adentro, nosotros podemos contemplarlo. Qué misericordioso es el Señor, que ha tenido compasión de mí, qué malo yo soy.
Yo soy tan malo, pero Dios ha sido tan bueno conmigo. Y cuando yo miro hacia adentro y empiezo a verme, entonces yo puedo tener un juicio claro de lo que yo soy. Y entonces yo puedo tratar a los demás también con misericordia, porque yo he sido tratado con misericordia. Y como yo he sido tratado con misericordia, entonces yo voy a tratar a los demás con misericordia. Yo puedo decir, oye, qué terco yo he sido en tal área. Pero entonces, como yo he sido tan terco en tal área, como yo he sido tan malo, como yo he sido tan desobediente, como yo he tenido que ir tantas veces a Dios a pedir perdón, entonces cuando a mí me toque juzgar a otra persona, cuando a mí me toque tener que hablar con mi hermano, cuando a mí me toque tener que enfrentar algo con mi hermano, entonces yo le voy a tratar con la misma misericordia que Dios me trata a mí. Ahora, somos hipócritas cuando yo sé que yo tengo problemas, cuando yo sé que yo fallo, cuando yo sé que yo tengo debilidades, cuando yo sé que yo tengo conflictos, y yo quiero tratar al otro como que yo soy un producto terminado y él está actuando de una manera impía, lo está haciendo, pero la forma de yo actuar y de yo tratar y de yo enfrentar a esa persona debe ser una forma, debe ser un estilo, debe ser algo que esté cubierto del amor con que Dios me ha tratado a mí, para yo también tratar a los demás con ese mismo amor. Mirar hacia adentro. Cuando nosotros miramos hacia adentro, sentimos lástima de nosotros. Cuando miramos hacia afuera y vemos a los demás, entonces nos creemos que somos grandes, creemos que nosotros somos productos terminados. Cuando nosotros miramos hacia adentro, vemos nuestra maldad y quedamos pasmados con la gracia de Dios. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo miró hacia adentro, sintió lástima de él, sintió vergüenza. Sintió vergüenza porque él sabía lo que él era. Sintió vergüenza porque él no podía entender cómo Dios, siendo un Dios justo, siendo un Dios santo, siendo un Dios perfecto, siendo Dios quien es, Dios tuvo compasión de él. Como Dios se fijó en mí, era lo que decía el apóstol Pablo. Como Dios se fijó en mí siendo yo tan malo. Y a veces nosotros ni siquiera consideramos eso, porque nunca nosotros nos detenemos a mirar hacia adentro. Solo nosotros miramos hacia afuera, y solo mirando hacia afuera nos detenemos a contemplar y a mirar el error de los demás. Pablo se autotitula como el peor de los pecadores, y Pablo autotitulándose como el peor de los pecadores, él no está diciendo yo soy el mejor, yo soy, mire, entre todos ustedes. Y Pablo tenía razones para decir muchas cosas, sin embargo no la decía, porque el apóstol Pablo se conocía y él sabía quién era él. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿nos conocemos nosotros? ¿Sabemos nosotros quiénes somos nosotros? ¿Cómo te describes tú a ti mismo? ¿Como el producto terminado? ¿Lo mejor? ¿O te describe como alguien que solo la gracia de Dios podía hacer de él un hombre nuevo? ¿Cómo te describe? ¿Como alguien que ha fallado tanto? ¿Alguien que es tan malo que no quería a Dios y Dios tuvo que salir a buscarlo? ¿Cómo te describe a ti mismo? Tu respuesta dirá quién es el centro en tu vida. Si eres tú o es Dios. Y repito, lo primero que debemos hacer es conocer a Dios. Y al conocer a Dios, entonces nos conocemos nosotros. Y si nosotros no conocemos a Dios y no nos conocemos nosotros mismos, entonces tendremos una visión obstruida. Y con una visión obstruida yo no puedo juzgar, yo no puedo ver con claridad para yo poder sacar de mi hermano cualquier pajita que tenga en su ojo. El conocer a Dios implica conocer su palabra. Dios es su palabra. Repito, Dios es su palabra, y al conocer su palabra te conocerás a ti, y al conocer su palabra lo conocerás a Él. Hermanos, siendo nosotros honestos y siendo nosotros sinceros,
¿Estamos nosotros en la capacidad de considerarnos superiores a los demás? No me contesta, no tiene que contestar. ¿Estamos nosotros en la capacidad de tener un autoconcepto de nosotros mismos? ¿Estamos nosotros en la capacidad de nosotros exhibir actitudes nuestras? ¿De nosotros exhibir actitudes nuestras como modelo? ¿Quién es el modelo aquí? ¿El modelo es Cristo o el modelo somos nosotros? El asunto es que nosotros entendemos que nosotros somos los modelos y nosotros nos ponemos de ejemplo y nos dicen, porque mira cómo yo lo hago, tiene que hacerlo así. Y el hecho de que yo lo haga de una manera no significa que sea la manera correcta. La manera correcta es la manera de Dios. La manera correcta es la forma en la que está en la Biblia. Y es la Biblia la que determina la forma en cómo deben hacerse las cosas. No yo, no nosotros. Pero nosotros somos muy dados a juzgar, somos muy dados a ser hipócritas. Y eso es lo que somos en la mayoría de los casos, eso es lo que somos, hipócritas. Porque nosotros a veces le exigimos a alguien que sea de una forma, pero nosotros no somos así. Nosotros somos de otra. Y nosotros queremos exhibirnos y queremos vendernos como que nosotros sí somos santos, como que nosotros sí somos puros, como que nosotros sí podemos estar en la presencia del Señor, porque nosotros reunimos todas las condiciones para nosotros estar en la presencia del Señor. Y nosotros podemos estar en la presencia del Señor porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos opción a vida eterna y para Él traernos y lavarnos con su sangre y así nosotros poder tener acceso a Dios. No por nosotros, no por nuestros propios logros, no por nuestros propios méritos, sino por Cristo en la cruz. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que nosotros debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos a la hora de nosotros tratarnos. Nuestro trato debe ser un trato cuidadoso. Nuestras confrontaciones debemos tener cuidado a la hora de nosotros expresar cosas, porque nosotros podemos dañar a otro, podemos dañar a un hermano, podemos dañar a una persona cercana simplemente por el simple hecho de nosotros creernos una cosa que no somos, por el simple hecho de nosotros creernos y de nosotros tener un concepto de nosotros más alto del que nosotros debemos tener. No juzguen a nadie para que no sean juzgados, dice Mateo. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Dice, hay un autor que dice que el problema de nosotros va a ser cuando a quien le toque juzgarnos a nosotros sea Dios y no otro hombre. Porque si es a Dios que le toca hacer esa parte, dice este autor, entonces el problema de nosotros va a ser serio. Porque mira la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿Por qué nosotros tendemos a mirar las cosas de nuestros hermanos, los problemas de nuestros hermanos, las cosas que hacen nuestros hermanos? ¿Por qué siempre tenemos nuestros ojos prestos en las cosas que hacen los demás? Y casi siempre, en el mejor de los casos, la otra persona está haciendo algo inferior a las cosas que yo tengo. Pero yo no miro hacia adentro, yo solo miro hacia afuera. Y cuando yo miro hacia afuera, yo puedo ver lo que hacen cada uno de ustedes. Cuando yo logro mirar hacia adentro, entonces yo entiendo que Dios ha sido misericordioso conmigo, porque Dios me ha perdonado y Dios me ha salvado y Dios me ha dado gracia y misericordia, cuando yo lo único que he merecido es el fuego ardiente del infierno, la ira aplastante de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, cada uno de nosotros, a la hora de juzgar, a la hora de tratarnos, a la hora de nosotros hablar con nuestros hermanos, a la hora de nosotros tratar con alguien que haya cometido cualquier falta. Cuando alguien haya cometido una falta, nosotros debemos restaurarle, pero restaurarle con espíritu de mansedumbre. El versículo 5 dice: hipócrita, saca primero
la paja, la viga de tu ojo. O sea, primero arregla tu problema, es la idea. Primero, antes de tú ver lo que otra persona tiene, detente primero a verte por dentro y a ver lo que Dios ha hecho en ti y a ver los ajustes que tú tienes que hacer, porque tú estás haciendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios y tú estás exigiéndole a otro que haga cuando tú no haces tampoco. Y por eso dice hipócrita. Y he dicho varias veces que el hipócrita al que se refiere el Nuevo Testamento es haciendo alusión al actor de teatro que solía actuar con una máscara puesta para que no se vea su rostro y se le decía hipócrita. De hecho, hay una máscara que es como una especie de antifaz que se usaba con un palito, y a eso se le llamaba hipócrita, porque era simulando tener una cara que no tenía. Y es la misma palabra hipócrita que tenemos nosotros aquí, es la misma palabra hipócrita. Cuando nosotros simulamos ser una cosa que no somos, cuando nosotros queremos vender una imagen que no somos, cuando nosotros queremos tener un concepto más alto de nosotros, del que nosotros debemos tener, cuando nosotros no pensamos con cordura de nosotros mismos. Y el llamado es a que seamos sensatos y a que pensemos con cordura de nosotros. A que a la hora de nosotros juzgar, nosotros nos podamos poner en los zapatos de esa otra persona. Y no que nosotros vamos a tolerar el pecado, pero nosotros debemos corregir con amor y con mansedumbre, entendiendo que nosotros también podemos caer. Y a la hora de yo caer, también yo quiero que a mí se me trate con amor y que a mí se me trate con misericordia. Pero regularmente, el que no tiene misericordia, casi siempre quiere que a él sí lo traten con misericordia. Esa persona que es implacable, que es intolerante, bueno, no quieren que con él sean así. Él quiere que con él sean tolerantes y no quieren que sea tan irritante con él. Y el llamado del Señor en su palabra en esta mañana es un llamado a nosotros a hacer un autoanálisis, a que nosotros podamos ver cuál es nuestra motivación, qué nos está motivando a hacer las cosas que nosotros hacemos. Y una vez nosotros tenemos claro cuál es nuestra motivación es correcta, okay, entonces debemos pensar de nosotros de manera moderada para nosotros no cometer errores a la hora de nosotros tener que corregir y tener que nosotros juzgar a otro, y nosotros podamos entonces juzgar con un justo juicio. Y concluyo con esto. Cuando nosotros hacemos una sincera valoración de nosotros, nos quedamos mal parados. Cuando nosotros hacemos una sincera valoración de nosotros, quedamos mal, salimos mal parados y reconocemos que es la gracia de Dios en mí la que ha hecho, porque mi inclinación es al pecado, no a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tu bondad de Dios. Quiero pedirte, Señor, en esta mañana que nos perdones, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos implacables, Señor, a la hora de nosotros juzgar, Señor. Nos consideramos superiores a los demás. Tenemos un concepto muy alto de nosotros y no miramos hacia adentro, sino que miramos hacia afuera, porque entendemos que nosotros somos productos terminados. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a pensar de nosotros de una forma correcta. Ayúdanos a verte a ti, Señor, en cada una de nuestras situaciones, y ayúdanos, Señor, a tener una motivación correcta, que tú seas el centro de nuestra motivación, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a ser conocidos como hombres y mujeres que hacen tu voluntad, no que dicen, que hacen. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.